Estamos terminando la obra de la rotonda del paso inferior de Adif, comunicación Navarro-Bertera, Avenida España, Avenida Mediterráneo. La noticia es para que ya tenemos prácticamente fecha de finalización de la obra. También la noticia es para dar a conocer a todos los ciudadanos de Segovia y a los afectados que pasan por aquel espacio, decirles que aquello no estaba cerrado. Es que ha surgido la controversia de que se está alargando innecesariamente el paso por el antiguo paso por debajo de la vía del ferrocarril, y no se alarga, sino que estamos llevando a cargo las obras de ejecución de todo el conjunto de la rotonda. Entre ellas esta obra, lo más polémico que ha habido, polémico en cuanto a hacerlo coincidir en el plazo de ejecución de obra, es el desvío de las líneas de media tensión. Y cuando digo líneas de media tensión, digo que hay como 4 líneas de media tensión que tienen distinto recorrido y distinto tránsito por encima de la vía de Adif y por encima del paso nuevo del marco que hemos hecho debajo de la vía de Adif. Por lo tanto, son 2 líneas con servicios distintos y con procedimientos distintos con expedientes distintos para poder su desmontaje. Todo esto se preveó. Es muy difícil hacer coincidir la fecha de descargo, que la fecha de descargo es cuando corta la luz para quitar la línea, con las fechas que nos dan Adif para poder trabajar encima del espacio de la afección de la vía de Adif. Entonces, esto es prácticamente algo insólito, lo difícil que es coincidir estas fechas. Pero con todo lo teníamos hecho en estos días, día 23 y día 24, nos surge el tiempo que ha pasado la lluvia y prácticamente fue imposible trabajar en las líneas, porque queríamos que la semana entrante, del 30 al 31, poder abrir al paso la circunvalación de la rotonda. Bueno, aun con todo, yo esta mañana he estado con las empresas que están trabajando, y estaban trabajando porque son especialistas, muy especialistas en ese tipo de trabajos, en las redes de media tensión, y estaban trabajando en la línea para adelantar el proceso. Y adelantar el proceso es que hay que preparar toda la serie de comunicaciones de los postes para todas las líneas subterráneas que tenemos, poderlas realizar. Y esto se va a conseguir entre el 30, 29 y 30 se va a conseguir establecer y quitar las líneas. Al mismo tiempo que se quitan las líneas, se despeja una parte de afección de la rotonda por un poste que está en el medio de la calzada y otro poste que está en un talud. Y con eso empiezan las obras rápidas y concisas para reparar los taludes, quitar el poste del centro de la calzada y dejarlo terminado. Y esto se presume y se ha concretado en fechas para que entre el 5 y el 6 de abril se abra completamente la obra, terminada la circulación. Y esto más que nada es por explicar a la gente que ni se está cerrado porque se está alargando el tiempo, ni está cerrado porque es negligencia de nadie, sino que hay que hacer coincidir el descargo, quiere decir el corte del suministro eléctrico en esa línea de media tensión, porque hay unas que entran a Segovia que alimentan todo Segovia, y las otras líneas de media tensión alimentan toda la parte de la sierra, digamos, desde Algimia, Algolacida, de la Val de Almolacid, Mate, alimentan toda esa parte, así como la avenida Mediterránea y todo el polígono industrial de abajo. O sea, que no es tan sencillo como la gente dice, abrir el paso y dejar pasar los vehículos, porque esta rotonda tiene una configuración cuando distribuye el tráfico y está señalizada y pintada con esa distribución. O sea, no hay técnico ninguno que en un carácter de provisionalidad de paso de circulación, porque en esta obra en su día hubo un incidente y claro, todos los ingenieros se aseguran mucho con su plan de seguridad lo que tienen que firmar y ellos firmarán cuando esté todo resuelto y cuando esté todos los inconvenientes que hay quitados. Por lo tanto, es cuestión, ya lo veis, que estamos hablando de 8 o 10 días al máximo, y en 8 o 10 días tenemos resuelto, a pesar de que hemos vencido el tiempo, hemos vencido el temporal de lluvia y ya estamos en disposición de
de terminar la rotonda. El 23 y 24 era la fecha fijada y que no pudiste hacer por la lluvia, ¿verdad? El 23 y 24 era la fecha fijada y tenían para adelantar y que no sufrieran tanto quebranto las empresas de corte de suministro, se trabajaba en tensión, y en tensión hay una parte de desvío de la línea que se trabaja con luz, y eso es trabajar en tensión. Pero eso se trabaja con luz en condiciones normales de que la atmósfera no haya una humedad muy importante, que si es con luz de sol y que esté seco, preferiblemente mejor, porque no hay traslado de radiación de la sonda. Entonces, en este caso, lo que nos ha desplazado es estos días de lluvia, nos ha desplazado el tiempo, y ya en la fecha que tenía concedida a DIF, que ellos técnicamente le llaman piloto, el piloto es personal de su ingeniería de ADIF, que controla los trabajos que se hacen en el vuelo y en el entorno de la línea, y hay que hacerlo estando ellos presentes. Sin estar ellos presentes no se puede hacer ningún trabajo en el entorno de la vía de ADIF. Lo digo porque desde fuera se ve muy fácil decir, oye, ¿por qué no se quita esto, no se quita aquello? No, es que tiene que estar el piloto de ADIF, y además concretado el día, la hora, y en ese día y en ese espacio de tiempo tienes que hacer los trabajos que ellos te autorizan. Y si te pasas, tienes que pedir otra vez fecha y día para que te concedan otro día de control, que se llama. Bueno, es que si te digo el tiempo, es que nos hemos aburrido en el tiempo, porque han habido muchos paros ahí. La inversión está en torno a los 2 millones de euros. ¿Y subvencionados por? Y subvencionados y pagados íntegramente por la Consellería de Infraestructuras de Valencia, de la Generalitat Valenciana. Vale. Entonces, aquí ADIF prácticamente solo ha puesto condiciones, no ha puesto dinero. El dinero lo ha puesto la Generalitat. ¿Y el plazo de ejecución? El plazo de ejecución, cuando se empezó, debía de haber sido en un año, pero allí surgieron los inconvenientes de que hubo un accidente con una línea de media tensión donde murió un trabajador, y a partir de allí Renfe empezó a pedir todo lo que se cumplían, todos los planes de seguridad del mundo, para que no hubiera responsabilidad, por lo menos en su ámbito. Y luego nos surgió unos problemas añadidos, que eran los pasos de esas líneas de media tensión que iban por debajo del marco de ADIF, donde han habido que hacer reformas del proyecto, modificaciones muy sustanciales del proyecto y modificaciones muy sustanciales de las líneas que pasaban por debajo, porque ADIF no asumía en las condiciones que tenía el proyecto, y hubo que cambiar el proyecto, hubo que modificarlo. Vale, pero ¿desde cuánto tiempo estáis, pues? Pues ahí estamos, digamos, desde el mes de yo te digo, mayo, junio. Ahora mismo hará casi un año, entre pues y sí ejecución. Sí que está hecho, el tiempo de ejecución era un año. No, porque debía de haber empezado el año anterior, el 2009. Se debía de haber acabado en 2009 y se ha acabado al final de 2010-2011. ¿Sabes? O sea, mediados de 2009-2010 se debía de haber acabado, y se ha acabado mediados de 2010-2011. Pero entonces, ¿en qué año empezó? ¿En 2008? En el 2008 se empezó la adjudicación y el replanteo de la obra. Vale. ¿Y las obras? Y luego hubo una paralización, porque ADIF puso condición que aquel proyecto no lo asumía si el marco no se contemplaba de doble medida, para que hubiera 2 vías de circulación. En su día lo aprobó y no hizo objeciones al marco que se puso con una vía, que es la que existe. Y luego cambió la ley, cambió las normas de ADIF, y dijeron que ellos condicionaban la obra a que se hiciera como un doble tránsito. Vale. Vale, pues de 2008 ahora ya. Sí, pero en septiembre de 2008. Pero es que hay un baile, hay un baile de fechas y paralizaciones. Y en el septiembre del 2010 fue cuando del 2010, no, del 2009 fue el accidente. Exacto, que es cuando... Hoy en el 2000, en agosto, septiembre. En 2009, ¿no? 2010. Final de agosto, sí, pues. Final de agosto del 2010. Entonces ya hay alguna... Después de antes de fiestas. Antes de fiestas. El día antes, o 2 días. Sí, hay una paralización ya.
pero ya y se alargó en el tiempo, modificación de proyectos, modificaciones de línea, modificaciones. Bueno, pues lo hemos sufrido, los venimos de carrera hemos sufrido y lo seguimos sufriendo. Bien, pero a ver, este proyecto sabíamos que era muy complicado, pero muy complicado, porque entre la ejecución del marco que había que hacer bajo la vía de Vic, había que pasar las líneas de media tensión a la parte de la ciudad de Segovia. Y estas líneas se habían creado en unas condiciones que luego también se modificaron. Luego, en vez de ser 2 líneas, pues fueron 5 líneas cuando la subestación, aquella que creamos. A partir de aquí, Adif empieza a cambiar las condiciones, de decir que el marco no lo quiere de los 8 metros, sino que lo quiere de 16 metros. Y claro, eso es el doble de presupuesto, eso es el doble de ejecución, eso es el doble de tiempo, el doble de todo el sistema hidráulico. Todo ha cambiado y hay que hacer toda una modificación del proyecto y recalcular el precio y todos los sistemas que lleva la ingeniería de esta obra. Y todo esto pues ha habido que hacerlo coincidir en el tiempo. Como digo, en su día, como sabíamos que era muy complejo, nosotros planificamos con mucha antelación la apertura de la calle Alicante por la avenida Cortes Valencianas, el paso inferior de la carretera Castelnovo y la adecuación de la antigua Nacional 234. ¿Por qué? Porque sabíamos que esta obra no se podía hacer si no teníamos aquellas condiciones hechas. Y con muchos años antelación de la adjudicación se empezó a trabajar todo aquello. Y ahora tenemos circunvalación y tenemos alternativas para que la obra se ejecute en el tiempo sin mayor deterioro.